Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Queremos iniciar en primer lugar leyendo el último versículo del capítulo 13 y luego haciendo una introducción de un desarrollo de varios puntos que hemos visto desde que empezamos a leer el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a leer el versículo 13 del capítulo 8 y dice así. Entonces miré y oí volar, interesante como lo expresa, un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra. En hebreo, hoy esto se puede leer en los profetas. Pero dice que habita en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Si somos congruentes con lo que explicábamos la semana pasada, recordará usted que los últimos tres trompetazos o los tres toques de trompeta corresponden a las iglesias 5, 6 y 7, que si no estoy mal sería Sardis, Laodicea y Filadelfia. En ese sentido, como que vemos que va a estar un poquito más serio el asunto, que es lo que el ángel está tratando de decir. Algunos manuscritos más recientes, descubiertos más recientemente, en lugar de águila nos dice que eran ángeles, que se oyó un ángel, pero podemos ver que él mira y percibe o oye que es un ángel. Y hemos de entender esto como mensajeros divinos y este mensajero está alertando que lo que viene no ha de ser fácil. Por lo tanto, queremos hacer un desarrollo y parto de ese desarrollo recordando que se ha acostumbrado a ver todo el libro de Apocalipsis de una forma literal, pero que si nosotros entendemos que es un libro exageradamente eh, lleno de acciones simbólicas, de simbolismos, y que si encontramos el simbolismo en la escritura o en la referencia que se está haciendo, vamos a entender que valga la redundancia, se está refiriendo a un evento por demás real, por demás de la historia o del futuro. En ese sentido, entonces, hemos de conectar que estas últimas tres trompetas tienen que ver con aspectos con consecuencias, le llamábamos la semana pasada, de aspectos que estas iglesias, que estas congregaciones, las congregaciones del 2 y 3 de Apocalipsis, no han querido hacer los ajustes necesarios. En ese orden de ideas, entonces ahora vamos a hacer un resumen del libro, de lo que tiene que ver hasta llegar a las trompetas. En primer lugar, empezamos diciendo que el capítulo 1, el libro ha ido o expresó o empezó hablando de quién era el que estaba sentado en el trono, quién es el Mesías y cuál es su estatus. Es decir, no es un hombre, no es un humano, es Dios mismo que vino a la tierra. A partir del capítulo 2 dice, bueno, en el capítulo 1 termina con la demostración de que hay 7 iglesias que representan todo el pueblo que ha creído en el Mesías Jesús en todo el mundo, en cualquier lugar del tiempo. Y esto lo decimos porque es importante señalarlo. Muchas personas quieren entender Apocalipsis para tener una predicción de cuándo es que va a regresar Jesús. Y ese no es el objetivo del libro, ni es el objetivo de este estudio,
por estar claramente prohibido en la escritura que nosotros intentemos hacerlo, intentemos ponerle una fecha, y aquellos que así lo han hecho no se han equivocado poco, sino han sido errores garrafales. En ese sentido, entonces, las congregaciones, las iglesias representan a los creyentes en Jesús en toda la época desde su venida. Después, entonces, de este primer capítulo vienen, y de los mensajes a las congregaciones, a partir del capítulo 4, vienen entonces los sellos y el libro, en el cual pudimos observar la historia de la redención narrada desde lo que para Dios representa el nombre Israel. Israel no es el nombre del estado o el país que se encuentra en el Medio Oriente, sino se refiere a aquellos que han sido salvados, guardados y que son parte de su pueblo. Israel es el nombre de su pueblo que, para efectos del primer siglo, cuando se da esta revelación, tiene que ver con el desarrollo histórico de las 12 tribus, luego de 2 tribus más, y la incorporación de los gentiles. En ese sentido, entonces, eh, Dios ha hecho una promesa a Abraham, y estos que han entrado ahora, y todos desde el primer siglo, tienen que entrar por medio del lavado de la sangre del Mesías, es decir, por el sacrificio del Mesías. En ese sentido, y en esta narrativa del libro y los sellos, llegamos al sexto sello, el cual narra el regreso de Dios. Por lo tanto, el sello que ahora se está viviendo es el quinto sello, el sello que esperaremos o que viviremos, en el cual se refiere a persecución, se refiere al hecho de ser un mensajero de Dios, pero vivir con la persecución constante del mundo incrédulo con respecto de Dios hasta que Él regrese. Pero el libro luego avanza en la lectura de los sellos y llega al séptimo sello, y este séptimo sello es muy curioso porque no nos narra tanto un evento específico como sí lo han hecho los demás, pero sí que nos habla del pliego de las consecuencias que habríamos de recibir por no, o que habrían de recibir las congregaciones en todo el mundo, aquellas que fueran creyentes en Jesús, que habrían de recibir por no hacer los ajustes que se ha solicitado en los capítulos 2 y 3. Por eso es que todo creyente en Jesús debe de hacer un análisis sincero, debe de hacer una lectura de este Apocalipsis, luego de tener una comprensión de toda la Biblia y de entender la unicidad del pueblo de Dios, de entender que no hay un Israel y una iglesia como entes separados, sino que la iglesia, que quiere decir congregación, es parte de Israel, pero que Israel no se refiere a lo genético, se refiere a los que Él ha escogido, a la simiente de Abraham. En ese sentido, entonces, a 7 congregaciones se les dio ajustes, no los hacen. El séptimo sello tiene que ver con esas consecuencias. Pero señalamos en otro punto distinto que estas consecuencias son dinámicas y tienen que ver con la tercera parte de las congregaciones, que en este momento y a lo largo de la historia están regadas en todas partes del mundo. Que nosotros no podemos andar cuantificando por ahí si alguien está viendo un juicio de Dios, porque estas consecuencias son las trompetas y son los juicios que se van a recibir por no haber hecho los ajustes que el Espíritu o el poder de Dios ha pedido que se hicieran a las 7 iglesias. Nosotros no manejamos esto como una apocalíptica, es decir, como que las trompetas que representan el séptimo sello va a ocurrir en algún momento al futuro, no, sino esto ha ocurrido en toda la historia y Dios es el que en su magna sabiduría ha llevado las cuentas, ha llevado los ajustes, pero que, como vimos en el desarrollo de la semana pasada, se trataba de la tercera parte de las iglesias. Y Él será el encargado de impartir justicia. La justicia no nos toca a nosotros. Nosotros no podemos juzgar a nadie en el sentido de decir que esto le vino porque es pecador en tal cosa, porque es otra cosa, sino que aquel que tiene una congregación y que esta congregación ha estado abierta a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y que muchos se acercan y que algunos que se acercan se convierten a él y se convierten en el pueblo, pero algunos, en este caso, la tercera parte se ha dicho, que se han acercado
realmente no han llegado a ser pueblo de Dios, aunque se congreguen, aunque ofrenden, aunque diezmen, porque no han entregado su vida. Y es ahí en donde empiezan los juicios de estas personas. Entonces, las trompetas no evidencian como tal consecuencias a cada iglesia o a cada pueblo, sino que lo que están haciendo, perdón, me confundí, las trompetas nos evidencian las consecuencias que cada pecado de esas 7 congregaciones, que realmente fueron 6, porque hubo una congregación a la que no se le hizo un reclamo, pero estas consecuencias las deben de vivir, porque no corrigieron su accionar. Dicho de otra manera, donde haya un pueblo creyente en el Mesías y no se esté tomando en serio la escritura o la palabra de Dios, veremos consecuencias. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Y en ese sentido, esto, las trompetas, los sellos y hasta donde vamos, aunque sí hemos visto un elemento en el sexto sello que tiene que ver a futuro, pero todo lo que hemos visto, todo lo demás que hemos visto, no es un tema apocalíptico como lo percibimos nosotros. Recuerde usted que Apocalipsis quiere decir quitarse el sombrero para que me vean la cabellera, quitarse el suéter para que me vean el cuerpo, es revelarme a sí mismo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Ha revelado la historia de la salvación. Claro, hay algunos eventos del futuro, por supuesto, y ya llegaremos a explicarlo y seremos muy enfáticos a la hora de marcar algo que tenga que ver con el futuro. Y lo último que quisiéramos decir en función de esta actualización es que la Tierra como tal no es una referencia, como lo hemos dicho, pero quiero que quede claro, ni en este momento, ni cuando se habló a- al Estado de Israel como Estado a los 27.000 kilómetros cuadrados del Medio Oriente, ni lo es a cualquier lugar del planeta Tierra. Por eso cuando vemos que la Tierra fue herida, que la Tierra fue... tenemos que entender a qué se refiere. Y hoy lo que hemos de entender y a la claridad que llegamos es que donde haya pueblo de Dios, ahí es Israel. Dios lo considera Israel. Los creyentes, Dios los considera Israel. Por eso es que la tierra va a empezar a vivir. Esto no es un juicio a los que no conocen a Dios, porque la Biblia es muy clara en enseñar que los juicios a los que conocemos a Dios se hacen dentro, mientras que a los que no llegan a conocer a Dios, Dios se encargará de ellos. Y como vemos aquí, Dios está dando una consecuencia a los que están dentro. Por lo tanto, en ese sentido, eh, esta es una consecuencia a las personas que se han empezado a congregar, pero que no han dado su vida, esa tercera parte. Y esto lo explicábamos la semana pasada. Con la mentalidad en esto, vamos a ver ahora la quinta trompeta, el quinto mensajero. Solo estoy viendo que nos va a alcanzar para 3 versículos porque es importante que lo expliquemos en detalle. Recordemos entonces que la quinta congregación a la que se refiere ha sido la congregación de Sardis. Y como ha sido nuestra costumbre con las primeras 4, vamos a leer cuál fue la palabra que Dios le dio a la congregación de Sardis para luego entender la evidencia de la quinta trompeta, que dicho sea de paso, es la voz de Dios, es la palabra de Dios, pero ahora en función de juzgar, en función de traer una consecuencia por no haber hecho el ajuste que Dios pedía que se hiciera. Recuerde, si esto no queda claro, verlo otra vez o lanzarnos una pregunta, estamos a la orden. Veamos entonces cómo está el asunto con Sardis. Vamos a revisar el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, y dice así. Escribe al mensajero, la palabra ángelos quiere decir líder o ángel de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus, es decir, el que tiene el poder de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La acusación es bastante seria. Verso 2 dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. Verso 3, acuérdate pues de que
lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás ahora a la hora que vendré a ti. La quinta trompeta, entonces, tiene que ver con esta congregación o con cualquier persona que tenga los pecados que se hacían en Sardis. Esto es, en cualquier lugar de la historia, a partir de la venida del Mesías y en cualquier lugar del mundo donde haya un pueblo que cree en Jesús. Este mensaje es devastador porque le dice que está muerto. Por eso, y eso lo vuelve contundente. Recordemos también, como lo hemos mencionado, que Apocalipsis es un libro lleno de simbologías, las cuales encontramos nuestro pozo de simbología para entender los eventos o lo que está queriendo decir se encuentra en la escritura. Pero que estas simbologías, cuando las conectamos, son eventos, situaciones o manifestaciones específicas. Por lo tanto, ahora sí, vámonos a leer el capítulo 9, versículo 1 de Apocalipsis, que es donde llevamos la lectura de estos estudios. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído al cielo, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Lo primero que hemos de conectar es que este es otro mensajero. No es un líder de la iglesia, sino es otro. No es uno de los 7, sino es un octavo que ya dirá cuál es el nombre, pero esto no lo veremos sino hasta el próximo estudio. A este mensajero se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Pero qué quiere decir eso? Empezamos respondiendo cuando leemos lo que ya ha dicho Apocalipsis 1:18. Y el que vive y estuve muerto, esto está hablando de Jesús, pero que ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, del sepulcro. De la muerte y del sepulcro es lo que tenemos que entender acá. Jesús es quien tiene las llaves de la muerte, es decir, del sepulcro, del Sheol. Por lo tanto, la referencia aquí es que a un ángel Jesús le da la llave. Esto no es Jesús el que ha venido, no podemos pensar en ello, sino que es un ángel que viene y él recibe una llave del pozo del abismo. ¿Y qué es el pozo del abismo según esto? Bueno, es el sepulcro, es la muerte. Versículo 2. Cuando abrió el pozo del abismo, el sepulcro, es decir, a los que estaban muertos, dice, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces, aquí tenemos un reto que tenemos que buscar. Si bien hemos mencionado que el sepulcro es acá en la tierra, tenemos que entender que esto se encuentra aquí en la tierra. Entonces, el ángel viene aquí al mundo físico. Ese es el pozo del abismo. Pero que de ese pozo del abismo subió humo, como el humo de un gran horno, es decir, mucho humo, de tal forma que el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces, ¿qué representa el humo? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Y como siempre, nuestra primera referencia a ello ha de ser la Biblia, porque la Biblia contiene el simbolismo que Apocalipsis está usando. Hemos de tener entonces que ese simbolismo también representa cosas tangibles y específicas que cuando los estudiamos, que esa era la intención de Dios al dar la revelación como se la dio a Juan, cuando lo estudiamos lo llegamos a conectar. Por lo tanto, buscando y revolviendo, nos encontramos con que en el Salmo 18:8 dice lo siguiente: humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Cuando usted se posiciona en el capítulo 18 de el Salmo, usted entenderá que está hablando de los enemigos de David, es decir, de las consecuencias que Dios traerá a los enemigos de David. En esa referencia vemos que se le habla a Dios con una nariz y una boca, en este caso el humo que sale de su nariz. Y ese humo y ese fuego que sale de su boca encendían carbones.
¿Será que Dios está como una especie de toro con, respirando de esta manera o es un lenguaje figurado que nos está hablando de otra cosa? La respuesta es la segunda, es decir, este es un lenguaje figurado que en la quinta trompeta está dirigiendo a todos los creyentes del mundo que eh, hay un ángel que va a abrir algo, que va a salir la indignación del Señor. Adelantamos que el humo representa la indignación del Señor. Antes de confirmarlo, veremos otra referencia bíblica, Isaías 30:27. Dice ahí, miren, el nombre del Señor viene de lejos. Ardiente es su ira, es decir, y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor. El humo entonces representa, o es una representación bíblica de algo muy específico, que no es otra cosa más que la indignación de Dios hacia el pecado. En el caso de David eran sus enemigos, en el caso de la congregación de Apocalipsis es esa congregación que no ha hecho el ajuste. Por lo tanto, esa indignación que Dios está teniendo va a traer una consecuencia para las personas que tienen el comportamiento como se tiene o se tenía en la iglesia de Sardis. Y esto es algo que yo le invito a conectar cuando usted regrese y vea cuál era el problema en Sardis, para que se quede como testimonio para nosotros, porque hoy en día habrán muchos que están dentro de las iglesias que pensarán, bueno, pero es que yo iba, yo decía, yo ofrendaba, yo lo que sea, pero nunca se entregaron al Señor, nunca se convirtieron, nunca recibieron el llamado, nunca se comprometieron con Dios, perdón. Y en ese sentido, estos juicios de las 7 trompetas que veíamos la semana pasada y que vemos hoy, también no es otra cosa más que la separación del trigo y la cizaña. Ahora bien, este humo, es decir, la indignación del Señor, oscureció el sol. Y ya decíamos la semana pasada que cuando el sol se oscurece, cuando la luz oscurece, se refiere a la escasez en la misericordia de Dios. Quiere decir esto, que la indignación va a nublar la misericordia. ¿Por qué? Porque será tiempo en el cual Dios actuará en consecuencia según se ha quebrantado su palabra, según sean merecedores estas personas de recibir esa consecuencia. En otras palabras, en el siglo XXI y a lo largo especialmente en los últimos 50 años, hemos cambiado de idea pensando en que Dios ya no trae consecuencias y que Él es muy bueno, pero, pero aquí vemos que esas consecuencias han llegado a lo largo de toda la historia. Esto es algo que no podemos ocultar. Por lo tanto, el sol oscureciéndose, como lo mencionaba el versículo 2, y el aire oscureciéndose no es otra cosa que la escasez de la palabra de Dios y la escasez de la misericordia de Dios, las cuales se van a ver empañadas entonces por la indignación de Dios. O sea, no es otra cosa más que Dios poniéndose en una posición de no traer un juicio final, pero que el fin de esto es un juicio. Porque el juicio final, ahora mismo, y lo mencionábamos la semana pasada, Jesús está sentado como sumo sacerdote. Pero hay momentos, o hubo momentos en la historia bíblica en donde Dios no perdonaba ciertos pecados. De la misma manera, siendo sumo sacerdote, no perdonará, no evitará, quiero decir, quizás es mejor concepto. No quiero decir que Dios no perdonó ciertos pecados porque Dios es perdonador, pero decidió no evitar las consecuencias a las personas y eso lo puede encontrar usted en la lectura bíblica, a pesar de que Saúl, por ejemplo, él quiso hacer el ajuste, Dios dijo, no, hasta acá. Bueno, a esto nos recibimos, a esto nos referimos, perdón. De tal forma que cuando Dios dice, se encuentra en este momento donde el humo sale,
Él dice, bueno, ya no es momento de misericordia. Vamos a permitir que llegue la consecuencia. De eso nos está hablando. Siempre esto será con dos intenciones. La primera, de generar un testimonio en contra de las personas que no quisieron hacer caso. Y la segunda, una especie de misericordia. Porque si Dios establece que yo no me voy a corregir más allá, en lugar de seguir acumulando juicio, pero si soy salvo, quizás es mejor que Él me tome para ir a la espera de la resurrección. Y esto es algo muy delicado de decir, pero esto es también algo que tiene que ver en una relación personal entre Dios y yo. En ese sentido, seguimos con el versículo 3 y dice así, Apocalipsis 9:3. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este es un simbolismo que tenemos que entender. De la indignación de Dios entonces salieron langostas que vinieron a la tierra, o sea, a cualquier lugar donde haya creyentes en el Señor que van a vivir las consecuencias que hemos venido diciendo. Señalamos que no se refiere al mundo total como la tierra como la conocemos. Y digo esto porque hemos visto películas, hemos escuchado explicaciones que pintan a estas langostas como gigantescas, monstruosas y luego con una tenaza o una cola, perdón, parecida a la peor clase de escorpiones que andan picando a gente y la inhabilitan y la matan, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que si las personas siguen interpretando literal algo que es un simbolismo, van a cometer un gran error y van a perder a muchas personas. Sin embargo, esto es una simbología, perdón, y tiene una razón muy clara de ser. Entonces, vamos a explicar el asunto de las langostas que tienen un poder como el de los escorpiones de la tierra. En primer lugar, las langostas en la Biblia encontramos dos funciones, dos referencias a ellas. La primera es que representan al ejército de Dios, uno que vino a destruir la tierra de Judá como una consecuencia por los pecados de Judá, y esto lo puede encontrar usted en el libro de Joel. Ahora, el hecho de que en sí mismas también tengan otra función, una función dual, como es la de tener un poder como los escorpiones, nos hacen pensar en que quizás no se refiere a esta referencia, sino nos hace considerar la segunda acepción de esta persona, de estas langostas. En la Biblia, las langostas eran el único insecto considerado alimento. La Biblia da un claro listado de los animales que Dios considera como alimento y de los que Dios considera que no son alimento. Los animales que se dice que no se pueden comer es porque Dios no los considera alimento. Su uso, su aplicación es otra, pero no son alimento. El hecho de que algunas personas los ingieran de todas maneras en función de Dios no quiere decir que sean alimento, no son alimento. Pero la langosta era un insecto que era el único de esta especie que sí funcionaba como un injerto, como un alimento, perdón, y que tenía una proteína y por ende daba vida a quienes le comían. Estos animales entonces estaban habilitados por Dios y aún al día de hoy lo siguen siendo, siguen estando habilitados. Y esto nos lleva a considerar algo entonces. Las langostas o nutrición tienen una función de alimentar, de producir fuerza, pero cuando ya está ingerida, ya está procesada, entonces adquiere un poder, cambia de poder y en lugar de hacer bien, hace mal. Es decir, es algo bueno, es algo permitido, que se permite comer, cuya idea es que me nutra. Pero cuando ya está procesada por dentro de mí, adquiere un poder para cambiarme, para causar daño. Eso tenemos que conectarlo. Langostas con poder de escorpiones. Los escorpiones, por otro lado,
son animales que están en toda la tierra. En esta parte del mundo, me refiero a Guatemala, nosotros les conocemos como alacranes. Y su forma puede ser un poquito intimidante. De hecho, en casa de este servidor, yo vivo enfrente de una montaña, hemos encontrado muchos alacranes, muchos escorpiones pequeños que nos asustan y procuramos deshacernos de ellos. Esto es necesario entender porque todos estos insectos, los escorpiones, los alacranes, nos referimos, tienen la capacidad de hacer un daño, ya sea con sus tenazas o ya sea con su cola. Aunque también es sabido es que es una mínima cantidad y esta casi que solamente vive en los desiertos del mundo que tiene el poder para matar al ser humano. Lo que sí es cierto es que si uno de estos llegara a picar, es doloroso y hay que buscar ayuda. Y cualquier escorpión del mundo que nos picara, pero que hubiera un tratado, que nosotros pudiéramos acudir a ser tratados, nosotros salvaríamos la vida. Es decir, hay venenosos, pero que solo son letales si uno no busca ayuda. Pero la gran mayoría solo infringen dolor. Si combinamos esos dos, entonces, langostas, que son alimento, pero que adentro cambia su poder, ya ha ingerido, cambia su poder y se convierte en algo dañino, en algo que nos hace daño, pero que no nos mata, nos está diciendo que la langosta que sale del humo representa una acción que cuando la colocamos dentro de nosotros nos puede causar daño, nos puede afectar negativamente. Y esto, siendo un lenguaje figurado, me llevó a mí a considerar la pregunta: si es una comida que causa daño adentro, ¿a qué se refiere? Y la respuesta es, como lo veremos más adelante en otro pasaje hablando del libro, se refiere a la palabra de Dios. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es claro, esto es al que cree, pero al que no cree, le funciona para mal, le hace un daño. La palabra de Dios a usted y a mí, que somos creyentes en Jesús, nos da vida. Pero si alguien se empieza a beber la palabra de Dios sin Espíritu Santo, con el fin de hacer ciencia, de probar cosas nada más, esto le hará errar, esto le hará un daño. Si no leemos la palabra de Dios para salvación, si no leemos la palabra de Dios conducidos por el Espíritu Santo para buscar a Dios o por las motivaciones correctas, cuando ya está dentro, esto no hará más que confundirnos. En ese sentido, cuando alguien no salvo, pero que no está destinado a ser salvo, que viene con una mentalidad errónea a la palabra de Dios, la lee, le parecerá locura. Y por eso decíamos, hay un espacio en este libro en donde Juan mismo se come el libro que representa las palabras de Dios y que es dulce, pero como una señal de la que me refiero, cuando llega a su vientre se torna amargo. A esto nos estamos refiriendo. La referencia que Dios está haciendo con el humo, entonces, del cual salen langostas que tienen poder de escorpiones, es que a esa tercera parte, a los que van a recibir el juicio, a los que van a recibir las consecuencias, esta gente se congregaba, esta gente se escuchaba y seguramente existen hasta hoy en día. Gente que va a la iglesia, gente, pero que de repente pasa algo y se apartan. Y eso que se les sembró en el corazón, esa palabra que fue plantada en sus corazones, de pronto ahora es una especie de vacuna que ellos ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no era creyente. Y esa misma palabra que a nosotros nos salva va a actuar en contra de estas personas, ya sea porque le vacune el corazón con incredulidad o porque le parezca locura o lo que sea, pero no será lo que es para nosotros. Y para nosotros la palabra de Dios es, como lo he mencionado, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. En ese sentido, entonces, las langostas con poder de escorpión es la parte de la depuración
de aquellos que están entre nosotros, pero que no son de nosotros, que todo el tiempo la Escritura se ha encargado de señalar que viven, que están, que son, que existen, pero que no son de nosotros, y que será la misma palabra de Dios la que se encargará de hacerles daño, no en el sentido de causarles un cuchillazo o una herida que sangre, sino en el sentido de vacunarles en contra de la salvación, en el sentido de prevenirles que se acerquen a Dios, que se arrepientan. Y esto sería lo que pasaría en esta iglesia, en esta congregación de Sardis, que tienen obras, que tienen nombre o fama, que se ufanan de que nosotros vivimos, pero están muertos porque no hay palabra de Dios ahí. Sí tiene todo el sentido, en ese sentido, estas personas que solo tienen el nombre, que a lo mejor tienen cualquier cantidad de cosas, no quiero entrar a decir algo, pero no quiero pensar que usted pueda pensar que me estoy refiriendo a una congregación, pero que solo se basan en modas o en cualquier otra cosa, pero que no van a la escritura de Dios, que no van a la palabra de Dios, que no van a confrontar al hombre con su pecado, que no van a confrontarlo con su vida, que no existe un llamado al arrepentimiento, que no existe un llamado al cambio. Y es que no debemos de concebir el ser creyentes en Jesús como, bueno, ya me salvó y puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No, eso es una gran ofensa a Dios. Es que el hecho de tener amistad con Dios ahora porque somos creyentes en Jesús, esto implica que ahora somos enemigos del mundo. Esto implica que ahora el mundo se ha peleado contra nosotros y nada tenemos que hacer fingiendo obras, fingiendo que somos creyentes, fingiendo que hacemos cualquier cosa, pero no estamos dispuestos a morir al yo, no estamos dispuestos a morir a la carne. En ese sentido, esta congregación tendría que enfrentar esas consecuencias en donde muy sigilosamente, muy sospechosamente, quizás puedo decirlo, ellos escuchan de Dios, se nutren, pero no les cae para bien, al contrario, se vuelve en algo doloroso, en algo que obra en detrimento de ellos. Y como lo hemos dicho y lo hemos enseñado, esto no es otra cosa más que el cumplimiento continuo a lo largo de las eras, a lo largo de los siglos, que Dios ha hecho de la separación del trigo y la cizaña. Este tema es tan extenso que no seguiremos ya más, nos quedaremos en el versículo 3, pero la siguiente semana, en el versículo 4, intentaremos concluirlo. Quiera Dios que así sea. Yo quiero agradecerle por sintonizar. Quiero sugerirle que vuelva a ver este estudio y que si usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto estamos ahí para responderla. Que Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.